por supuesto, quebrar la brecha digital, porque hay cantidad de personas y de países que han quedado fuera de cualquier tipo de conexión y de comunicación con tiempos de pandemia, precisamente por la brecha digital. Y, por supuesto, por mencionar un elemento fundamental, combatir la pobreza y la pobrefobia. Creo que en el siglo XXI es fundamental acabar con la pobreza. El objetivo del desarrollo, el primer objetivo del desarrollo sostenible es acabar con la pobreza sin más, y creo que es necesario plantearse como un programa que es indiscutible el de acabar con la pobreza ya, porque hay medios más que suficientes para acabar con ella y porque todo ser humano tiene derecho a no vivir una pobreza involuntaria. La pobreza frena una gran cantidad de oportunidades de las gentes y es necesario acabar con la pobreza ya. Por eso, en el libro Aporofobia, el rechazo al pobre, que publiqué en 2017, proponía ya acabar con la pobreza, y creo que es un elemento indispensable que hemos de aprender también para prevenirnos frente a pandemias futuras. Realmente es deprimente lo poco que aprendemos. De unas crisis aprendemos poco para otras. De crisis anteriores hemos aprendido poco, y lo que tenemos que aprender hay que aprender. Es fundamental aprender para superar esas crisis futuras, y todo esto y mucho más que podemos hablar en el diálogo tenemos que aprenderlo. ¿Todo esto desde dónde? Pues yo propongo hacerlo desde una ética del cuidado compasivo. Se me pidió, me comentó Esteban, que viera la perspectiva ética, y yo creo que efectivamente hay que cultivar ese ethos para ir preparándose para las situaciones y para vivirlas en el momento concreto, y la ética más importante es la ética del cuidado. La ética del cuidado y la responsabilidad por la vida, no grandes alaracas de que vamos a acabar con la muerte, de que vamos a acabar con la enfermedad. No vamos a acabar, pero sí tenemos que cuidar la vida, proteger la vida de los seres humanos y proteger la vida de la naturaleza, y entiendo que eso hay que hacerlo desde el cuidado compasivo, que es el cuidado que brota, como decía José Antonio Pérez Tapias, de la razón cordial, en la que recalaré al final. ¿Qué es lo que hay que cuidar compasivamente? ¿Dónde hay que practicar ese cuidado fundamentalmente? Esa ética del cuidado compasivo, que me parece que sin ella no podemos tener solución. Pues yo creo que hay que cuidar fundamentalmente, cuidar la democracia, ya que estamos hablando del tema de la gobernanza, y dentro de la democracia trataré de ver qué sectores pienso que hay que cuidar fundamentalmente. Mi rótulo siguiente va a ser cuidar la democracia, porque a mi juicio la democracia está verdaderamente en peligro en el nivel mundial, y, como se ha dicho en ocasiones, lo peor que le puede pasar a la democracia es creer que ya está conquistada. La democracia es el mejor de los sistemas de gobernanza que tenemos, es el menos malo de los que hemos tenido, es el más ajustado a lo que merecen los seres humanos, y está en verdadero riesgo desde los años 90 del siglo XX. Como sabemos, se ha producido una deconsolidación de la democracia, una recesión democrática que ha consistido, como hay gran cantidad de estudios que trabajan sobre ello, que ha consistido en que los países tradicionalmente democráticos han perdido calidad democrática. Los países que parecía que eran emergentes y que iban a sumarse a la democracia han ido convirtiéndose en muchas ocasiones en regímenes iliberales. No son democracias liberales, sino regímenes iliberales e incluso autocráticos. Y todo esto se va recogiendo en los índices de calidad de la democracia, que está descendiendo, perdiendo fuerza claramente. En España, de momento, en los índices todavía nos mantenemos bien, pero lo bien cierto es que hemos perdido mucha calidad. Y lo peor de este desplome es, como han estudiado algunos autores, como Steven y Levitsky, lo peor de este desplome es que se está produciendo de una manera silenciosa, no por golpes de Estado absolutamente aparatosos en los que se nota muy bien lo que está ocurriendo, sino
paulatinamente se van perdiendo esos hábitos democráticos que son fundamentales para que la democracia funcione. La ética es algo muy serio y sabemos que la ética consiste en ir generando hábitos, excelencias del carácter, en ir generando predisposiciones para realizar una serie de actuaciones que son legales o que no lo son, pero que tienen que ser muy cuidadas. Generar hábitos es fundamental. Los problemas no se pueden resolver en un momento determinado si no hemos generado ya la predisposición a actuar en un sentido determinado. Y lo que nos está pasando en nuestros países es que estamos perdiendo los hábitos, estamos perdiendo la predisposición paulatinamente, silenciosamente, y entonces la democracia se va socavando y puede llegar un momento en que efectivamente se haya diluido entre nuestras manos y no sepamos ya en qué situación nos encontramos, si venga una autocracia o venga alguna situación de ese tipo. Creo que un problema número uno de la gobernanza hoy en día es el problema del declive clarísimo de la democracia y la gran pregunta es ¿por qué ha ocurrido y qué podemos hacer para defender el mejor régimen que hemos tenido y que estamos teniendo? Yo creo que se debe a algunos elementos y algunos de ellos serían, ya lo acabo de decir, la pérdida de hábitos democráticos, la pérdida de hábitos de actuar tratando de buscar el bien común con el acuerdo de todos. Esto se está perdiendo en mucha medida y en todos los países o en la gran parte se está produciendo, como se ha dicho reiteradamente, situaciones de polarización y de conflicto. Situaciones de polarización y de conflicto que vienen sobre todo de la actuación de los políticos y que acaban contagiándose a la sociedad civil. Efectivamente, el conflicto es diario. Yo tengo noticias de algunos compañeros que me dicen que no les dejan a sus hijos ver los debates del Parlamento porque les parecen poco educativos y qué van a enseñar a sus hijos después si ven que en un lugar como son las Cortes las actuaciones son las que son. La polarización y el conflicto que vienen, supongo, del afán de conseguir votos y de aumentar o recurrir a los caladeros de votos y traspasar a nivel de los argumentarios ese tipo de polarizaciones. Afortunadamente en España todavía no se está contagiando a la sociedad civil, pero puede acabar contagiándose. Y una sociedad en conflicto y una sociedad polarizada no puede construir nada. Para construir y para hacerse cargo de los pobres, de los miserables, para hacerse cargo del futuro, es necesario crear lo que Aristóteles llamaba una cierta amistad cívica. No la amistad de quienes van a tomarse un café juntos, sino la amistad cívica de quienes saben que tienen que construir un país y un mundo juntos y que quieren saber qué elementos tienen que tener en cuenta para construir ese país y ese mundo. Lo peor que nos puede ocurrir es el conflicto, la polarización, el juego enemigo, adversario, el juego gentes a las que hay que abatir y a las que hay que destruir. Los míos, los tuyos, no, tenemos que ir a los nuestros porque si no, la democracia está excesivamente en peligro y se quiebra la amistad cívica. Y ese es un problema, y esto me interesa mucho decirlo, que no solo ha ocurrido en la América de Trump, en los Estados Unidos de Trump, sino que ocurre en España y ocurre en otros países. Pero yo me voy a centrar también mucho en España, porque el fenómeno de Trump, que a mí me parece un personaje, pues la verdad, estrafalario y grotesco, que efectivamente ha hecho un daño universal, creo que es un capítulo que hay que dejar atrás porque afortunadamente ahora ha venido Joe Biden y las cosas tienen que cambiar. Y lo que tenemos que fijarnos es qué pasa en cada uno de nuestros países si no estamos recogiendo también este ambiente de polarización y conflicto que ha sembrado Trump en Estados Unidos y que hace que quienes estudian la democracia desde Estados Unidos estén verdaderamente deprimidos, sobre todo los demócratas, diciendo qué nos ha pasado, cómo hemos llegado a estos niveles. Afortunadamente esto ha cambiado y lo que ha demostrado la democracia, y esto lo tengo que decir con mucho entusiasmo,
es que en un país democrático en que hay un gobernante, incluso votantes que le han votado, que pueden estar muy arrepentidos algunos de haberle votado y otros no, pero tienen un personaje estrafalario, grotesco, que Y ha hecho ha terminado. Le da otra vez a empezar. un daño enorme, que a pesar de eso se sabe que eso es lo que ocurre y que puede cambiar la situación, puede cambiar sin necesidad de ningún golpe de Estado y sin necesidad de ninguna situación aparatosa. La democracia tiene la grandeza de poder cambiar a un gobernante por incompetente o por poco valioso que sea, lo puede cambiar por el voto de las gentes, y eso es algo que ocurre en la opinión pública, que se sabe y que puede cambiar. En los regímenes autocráticos no, en los regímenes totalitarios no, y por eso tenemos que defender la democracia por encima de todo, y en España tenemos que intentar reducir la polarización y el conflicto y tratar de encontrar cuáles son los elementos comunes en los que tenemos que trabajar. Ese me parece que es uno de los puntos centrales que tenemos por delante. Y en ese sentido es en el que yo propondría dentro de nuestro país que trabajáramos por una democracia no solo liberal, sino liberal social. Los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales para que una democracia como la nuestra funcione, y por eso propongo una democracia liberal social en la que habría tres lados fundamentales que trabajar. Decía Philippe Petit en una ocasión que en un país hay que trabajar con tres manos. La mano, decía él, la mano visible del Estado, la mano invisible de la economía y la mano intangible de las virtudes cívicas. La mano visible del Estado tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando en este momento, y efectivamente nuestro Estado tiene que ser un Estado social de justicia. Yo propongo que sea efectivamente un Estado social de justicia con unas instituciones sólidas, con separación de poderes y el imperio de la ley, que protege los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y no se orienta nada más por las encuestas de opinión, sino por aquello que tiene que proteger el Estado y ser firme con unas instituciones serias y sólidas que son las que pueden proteger a unos y a otros. Y en ese sentido creo que España, en el contexto de la Unión Europea, puede trabajar por esa socialdemocracia, por esa economía social de mercado, que no es la economía neoliberal, que no es el capitalismo comustachino, sino que es la economía social de mercado dentro del marco de un Estado de justicia. Esa sería la mano visible del Estado, que hoy por hoy me parece que es esencial, porque aunque los Estados necesitan trabajar en el nivel global, sin embargo, la tarea de los Estados sigue siendo todavía fundamental. La segunda mano sería la mano invisible, se dice, de la economía, que no es tan invisible. José Antonio Pérez Tapias mencionaba antes que yo soy fundadora de directora de una fundación de ética de los negocios, y la creamos precisamente porque creo que la economía es indispensable para crear buenas sociedades, la economía es indispensable para crear riqueza, y que hay economías inmorales y hay economías que pueden ser economías éticas. En ese nivel nos estamos jugando el no rechazar la economía como si fuera algo perverso. La economía forma parte de todas las sociedades. Lo que es necesario es crear una economía ética, precisamente para erradicar la pobreza, para reducir las desigualdades, para promover un pluralismo de empresas. Hay empresas que asumen su responsabilidad social, empresas que no la asumen. Hay que crear empresas que asuman su responsabilidad social, incluso esas empresas que están surgiendo de economía social, de banca ética. Hay que fomentar toda esta vertiente de una economía que en el futuro próximo yo creo que será social o no será. Y eso creo que la ciudadanía tenemos que potenciarlo, y en este momento es verdaderamente fundamental,
porque estamos en una crisis sanitaria, pero como he dicho antes, al referirme a la sindemia, estamos en una crisis económica que provoca una crisis social que está siendo verdaderamente aterradora. Es necesario crear riqueza, pero es necesario crear riqueza para todos. Y en ese sentido, la economía, si el Estado tiene que ser un Estado de justicia, como he dicho, creo que la economía tiene que ser una economía ética y se puede ir hablando de en qué lugares y en qué lados es esa economía. En tercer lugar, y ya voy acabando, necesitamos reforzar y revalorizar la mano intangible de las virtudes cívicas. Como decía Petit, hay una dimensión intangible en las sociedades, no visible, sino intangible, que son los valores y las virtudes cívicas. Los valores y las virtudes de una sociedad son fundamentales para que una sociedad, y en este sentido la espiritualidad tiene mucho que decir. ¿Cuáles serían los valores? Podríamos ir comentando el valor de la libertad como superior a la esclavitud, la igualdad como superior a la desigualdad, la solidaridad como superior a la insolidaridad, el respeto activo ante las opiniones de otros y el diálogo abierto entre los distintos grupos sociales, entre las distintas religiones, el diálogo en todas las situaciones que sean situaciones de diferencias. El reforzar esas virtudes que podríamos ir detallando y esos valores que son valores éticos profundos y que a mi juicio deberían de enseñarse en todos los niveles de la vida social, en el nivel de la educación formal, pero en las familias, en las redes, en los medios de comunicación. Me parece que es fundamental el potenciar esos valores sin los que después la democracia no funciona, ni se respeta la dignidad de las personas, ni tampoco se respeta el valor de la naturaleza. Y por ir terminando ese diálogo que iría formando esas virtudes y esos valores que irían formando la mano intangible que suaviza las relaciones y que hace posible crear una amistad cívica, creo que hay que cuidar la palabra en el diálogo, porque las palabras se están manipulando de tal manera que al final da la sensación de que la política se ha convertido en comunicación y en manipulación de las palabras. Nuestras relaciones no pueden ser las de palabras manipuladas, las de noticias falsas, las de tratar de manejar unos a otros. La palabra es de lo más valioso que tenemos porque somos en diálogo y somos en comunicación. Los seres humanos no somos individuos aislados que un buen día nos unimos y hacemos un contrato y hacemos pactos, sino que los seres humanos somos en diálogo, somos en vínculo, estamos relacionados unos con otros necesariamente, y si perdemos esa comunicación y ese diálogo que nos une, hemos perdido toda nuestra humanidad. En este momento, efectivamente, nos estamos relacionando telemáticamente porque no tenemos otra cosa, pero lo que estamos deseando es poder comunicarnos cara a cara directamente porque somos en comunicación y somos en diálogo, y eso es lo que nos va a permitir construir una sociedad más justa. Por eso creo que ese diálogo tiene que ser realizado, y yo, como se ha dicho, trabajo en una ética del diálogo desde hace mucho tiempo, pero entiendo que el diálogo no tiene que ser solo el diálogo lógico-argumentativo, sino que tiene que ser siempre un diálogo cargado también de sentimiento y cargado también de corazón, cargado de sentimiento y cargado de corazón. Porque en nuestra tradición, la tradición en la que nosotros vivimos, nuestra clave no es el individuo, sino el reconocimiento recíproco entre individuos que en realidad no sabemos carne de la misma carne y hueso del mismo hueso. Si no nos reconocemos mutuamente como carne de la misma carne y hueso del mismo hueso, si no nos reconocemos desde esa razón cordial, no sabremos resolver el problema de las pandemias, no sabremos ayudar a los que están necesitados, no sabremos construir una humanidad mejor juntos.
Por eso me parece fundamental educar en la compasión, en la relación cordial entre unos y otros, y esa sería la ética que yo propongo, ya que se me ha pedido que hable desde la dimensión ética. Esa es la ética que yo propondría para ir construyendo un mundo que en el nivel global vaya más allá del bilateralismo, vaya hacia el multilateralismo y, a ser posible, hacia esa sociedad en la que todos los países y culturas puedan decidir las cosas conjuntamente. Propongo entonces ese diálogo cordial como una potenciación, y tiene mucho que ver con el nivel de la espiritualidad. Y si perdemos ese nivel de espiritualidad y de cordialidad, no vamos a poder resolver con bien ni el problema de las pandemias, ni el del cambio climático, ni el de esos niveles, esos problemas que hoy en día reclaman soluciones locales y globales. Pues esa sería mi propuesta, y muchas gracias por la invitación y por la atención. Gracias a Adela, y a continuación va a ir dando voz a las intervenciones que quiere cada uno sobre la intervención de Adela, porque serán después de cada conferencia el diálogo de cada una en lugar de uno final, de un cuarto de hora de diálogo. Entonces Anne va a ir dando la voz y José Antonio controlando un poquito las preguntas que haya. Entonces, Anne, por favor, si puedes dar la voz. Vamos a ver, las preguntas se pueden hacer o bien por el chat y las recogemos, o que cada persona pida. Por ejemplo, Fulgen es el primero que he visto, no sé si otras personas. Voy a ir viendo, pues de momento, Fulgen, si quieres, Fulgencio, puedes hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Adela? He venido un poquito tarde porque venía por el campo y estábamos paseando. Mi pregunta, a lo que he podido ir escuchando, es que efectivamente la democracia está en peligro, pero es que yo ya no creo en esta democracia. Por eso yo te pregunto, ¿cuál sería una adecuada democracia? Porque representativa, que realmente nos representan cada 4 años, tenemos que votar y después nos olvidamos, para mí eso no es una democracia. Para mí una democracia es donde realmente el ser humano participa desde las bases, donde las actuaciones se hacen arreglo a lo que es el sentimiento común de toda la necesidad de la sociedad, y cuando realmente se registra esa inquietud y después que las propias sociedad pues se organiza para poder realmente participar en esos debates y cosas de estas, ¿no? Y sin embargo, yo lo que veo es que la democracia es muy piramidal, donde realmente tú votas cada 4 años y si no te gusta algo, por más que realmente reivindiques, no se te hace caso, o se te hace muy poco, o realmente no se tiene en cuenta. Entonces, te preguntaba eso. ¿Cuál sería una adecuada democracia para ti? Porque yo creo más en la sociocracia. Es un nuevo estado de la democracia más avanzado para mí, que lo están poniendo en práctica en México y en algunos otros lugares también del Estado mexicano. Y yo he contactado con personas de allí que hicieron un partido, se llama Wikipartido, perdón, y desde allí ellos están participando con el pueblo. O sea, y desde bajo es de donde se ha hecho una verdadera democracia. Pero para mí es una sociocracia participativa, ¿no? Bueno, yo entiendo que la democracia tiene que ser una democracia representativa, lo digo sinceramente, porque creo que es imposible hoy en día, con la gran cantidad de gente que somos y que cada uno tiene su vida privada y su vida pública, que la democracia puede ser una democracia directa, una democracia participativa directa. Se me hace verdaderamente imposible, y entonces creo que pueden participar algunos sí y otros no, y hay cantidad de gente que queda absolutamente fuera de la participación, incluso porque la brecha digital hace que la gente no pueda participar, pueden asistir los que pueden asistir. Y la cuestión es que en política hay que tomar decisiones. Y a la hora de tomar decisiones es mucho más razonable, a mi juicio, que se intente
que se elijan efectivamente unos representantes y que los representantes sean responsables de la toma de decisiones y que después den cuentas. Yo creo que la democracia representativa está bien pensada en el sentido de que es fundamental dar cuentas después a las gentes y además tener en cuenta las opiniones y las posiciones de la gente a lo largo de la elaboración de la toma de decisiones. No se trata de que efectivamente se vote cada 4 años y ya nos olvidamos de los ciudadanos y nos volvemos a acordar de ellos cuando hay que hacer otra vez elecciones. No, una democracia en serio sería una democracia en la que se eligen efectivamente unos representantes, los representantes dan cuenta de lo que han prometido y de lo que hacen y hasta dónde se han satisfecho las cosas y las gentes pueden intervenir y pueden participar. Yo creo que esa es una buena democracia, me parece mejor que la otra fórmula que me parece que puede acabar resultando muy confusa. Esa me parece que está muy bien pensada, pero, como he dicho en mi intervención, creo que tiene que ser una democracia con unas instituciones muy sólidas y muy claras, con una participación de la gente muy clara en qué conducto se va haciendo esa participación y que además tiene que ser, como he dicho, liberal social. Liberal quiere decir que efectivamente las gentes tengan libertad de expresión, etcétera, que eso no siempre es tan fácil y que esas gentes tengan satisfechos los derechos económicos, sociales y culturales, que creo que es el gran problema, el gran programa de Europa y de la Unión Europea. Creo que eso es, si tenemos una democracia liberal social, que lo fuera en serio, que los gobernantes dieran cuenta que los derechos económicos, sociales y culturales pudieran estar satisfechos, yo creo que eso sería un estado de justicia. Creo que sería un estado de justicia. Y la verdad es que en México los quiero muchísimo, pero me parece que tienen situaciones bastante problemáticas. Pero yo sigo entendiendo que sería una democracia liberal social. Una pequeña solamente puntualización es, no sé si Perdón, conocerás Finlandia. Fulgencio, hay más gente que quiere participar y sería conveniente que el que pregunte una sola pregunta. Pasamos al siguiente, ¿verdad, Arne? Bueno, sí, hay una pregunta de Diana, a ver, que ya se me ha movido, que le pide por favor a Adela que profundice sobre el ámbito espiritual del que ha hablado y una segunda pequeña pregunta sobre cuál sería la clave para poder combinar lo local, lo global desde la perspectiva cosmopolita. Perdón. Bueno, empiezo por la segunda porque la recuerdo inmediatamente. Yo he propuesto desde mi libro Alianza y Contrato, propuse un cosmopolitismo arraigado. Hay otras gentes que también han hablado de este asunto y esa es una manera de combinar lo local y lo global. Por ejemplo, en la situación de la pandemia o sindemia, las soluciones hay que buscarlas dentro de cada país y dentro de las regiones, que podría ser en nuestro caso la Unión Europea, y dentro de regiones más amplias, como podría ser Iberoamérica, y dentro de, son como matriuscas, estamos efectivamente con distintos niveles y hemos de empezar por el local, porque lo que nunca se puede hacer es olvidar el nivel local, pero el nivel local para resolverse necesita también los otros niveles, porque de hecho ahora mismo, si necesitamos vacunas, etcétera, necesitamos no solamente a España, sino que necesitamos a la Unión Europea, que es la que puede comprar las vacunas, y necesitamos el nivel D, es decir, vamos necesitando distintos niveles y por eso necesitamos, como decía Ulrich Beck, tener siempre una mirada cosmopolita, no tenemos más remedio. Yo creo que el marco del cosmopolitismo es siempre irrenunciable, porque hoy en día no hay nada, ningún gran problema, como hemos visto del de la pandemia, que se pueda resolver solo desde el nivel local. Pero tampoco se puede resolver solo desde un nivel global que sea un nivel global absolutamente abstracto, que no sabemos ni de qué estamos hablando. Entonces, creo que esa es la manera de compaginar los dos niveles. El nivel de la espiritualidad yo lo vería referido sobre todo en esas tres manos que he hablado, recurriendo a Philippe Petit. Estaría la mano del Estado, la mano de la economía y estaría la mano de las virtudes éticas y de los hábitos éticos. Ese creo que es el lugar de la espiritualidad que tiene que impregnar
a todos los niveles. Yo en muchas ocasiones veo que cuando ocurre cualquier atrocidad, cualquier desastre, yo no sé si les pasa a los demás también, pienso, no tienen corazón, no tienen compasión. Lo que está pasando es una falta de compasión y todas las culturas valoran la compasión, todas las culturas valoran el corazón, todas las culturas valoran ese reconocimiento del otro, que es un igual, que es alguien que es carne de mi carne y que es sangre de mi sangre. Creo que el nivel de la espiritualidad está en ese reconocimiento cordial, que es el que nos lleva a hacer una política que sea una política de justicia y es el que nos puede llevar a una economía que sea una economía ética y no una economía inmoral. Gracias, Adela. Hay otra pregunta de Jesús Mansilla que dice, plantea la economía ética como un mecanismo para eliminar la pobreza. Está claro que hay que solucionar la situación de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, pero ¿cómo se soluciona la situación de aquellas personas avariciosas que quieren vivir por encima del umbral de la riqueza a costa de la situación endémica de pobreza? Bueno, es una pregunta muy buena como todas las anteriores. Cuando se habla de la economía se suele entender que la economía es la ciencia que trata de superar la escasez, y eso es verdad, pero también es la ciencia que trata de erradicar la pobreza. Y a mí me ha gustado mucho, cuando publiqué mi libro Aporofobia, me han escrito gentes de distintas universidades que yo no conocía, no solo de España, sino de fuera de España, diciendo, a raíz de esta reflexión, quiero estudiar economía porque quiero estudiar economía para acabar con la pobreza. Creo que es muy importante intentar acabar con la pobreza desde la economía y una economía bien planteada. Por eso lo de acabar me parece que es fundamental y poner esa economía al servicio del acabar con la pobreza involuntaria. ¿Cómo acabar con la ambición desmesurada, con la avaricia, con todo ese tipo de lo que hemos llamado en la tradición vicios, que es lo contrario a las virtudes, por supuesto? Pues efectivamente la forja del carácter de las personas y de los pueblos es indispensable y creo que una educación planteada en serio es una educación que se toma, se da cuenta de que desde la escuela, desde la familia, desde la universidad, hay que educar a la gente no para la ambición, no para el dispendio, sino que hay que educar a la gente en lo que serían los valores clásicos, para la prudencia, para la fortaleza, hay que educar en todas esas cosas. No se está educando y realmente los medios de comunicación tampoco educan y tampoco se educa en ningún otro lugar. La educación es fundamental para conseguir no llegar a este tipo de lo que se ha llamado siempre vicios que se les llama así porque realmente no conducen a la felicidad ni personal ni compartida, sino que hay que educar para los otros, para lo que serían las llamadas virtudes, que serían excelencias del carácter, como serían la compasión y la solidaridad. Bueno, no sé si queda tiempo, hay 3 preguntas más y una persona que pide la palabra. La primera es Benichiangui Devidesi, que pregunta que si se contempla también un respeto por los animales, hablando de la situación de los mataderos, y que si se puede extender esa compasión a los animales. Sí, yo escribí un libro que lleva por título Las fronteras de la persona y que tenía un subtítulo que era El valor de los animales y la dignidad de los humanos. En ese libro estudié distintas propuestas sobre la relación con los animales, porque en toda la tradición filosófica existe una parte de cada uno de los filósofos estudiando la relación con los animales, y lo que yo ahí venía a concluir, está en el rótulo especificado, creo que los animales tienen un valor y por lo tanto tienen que ser cuidados. No se puede atropellar a los animales y destrozarlos de cualquier manera, pero sigo creyendo que hay una diferencia
entre el valor de los animales y la dignidad de los seres humanos, que entiendo que son capaces de entender qué son derechos y qué les aporta a ellos un derecho a lo largo de la vida. Con lo cual, en mi propuesta ética, creo que hay que seguir manteniendo la afirmación kantiana de obra de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. La afirmación de que los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Y creo que hay que mantener que a los animales hay que cuidarlos, hay que respetar su valor, pero no como podría ser el valor de dignidad. Gracias. La pregunta siguiente es antropocentrismo o ecodentrismo. Es una pregunta de Leandro Sequeiros y dice, ¿potenciar más el cuidado de la armonía del planeta Tierra o el cuidado de la especie humana? Bueno, yo entiendo que el planeta Tierra hay que cuidarlo porque tiene valor. Diría igual que de los animales. Creo que la naturaleza tiene un valor y creo que los animales tienen un valor. Pero yo sigo entendiendo no solamente que los seres humanos tienen dignidad, sino que quienes tienen que tomar las decisiones sobre qué pasa con el planeta Tierra y quienes tienen que tomar las decisiones sobre los animales, etcétera, a fin de cuentas acaban siendo los seres humanos. Eso no es especismo, es sencillamente el afirmar que son los que tienen que cuidar de y los que tienen que tomar las decisiones de y a favor de. Entonces, me parece muy bien que se intente hacer una ética planetaria con el cuidado del planeta, integrando todo el planeta, pero si hay algún momento en que hay que tomar decisiones en relación con prioridades, pues entiendo que siempre los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. De acuerdo, y ahora quizás va a ser la última, ¿no? Pregunta de Federico Velázquez, que pide la palabra. Muchas gracias. Ya sería la última, porque si no retrasamos mucho la intervención de Federico, el otro Federico. Gracias. Creo que en un contexto de crisis plural como la que estamos viviendo ahora, donde vemos cómo la crisis se manifiesta de manera económica, social, de valores, ecológica, he echado en falta que no hay un planteamiento más revolucionario. Es decir, dentro de esa mención que hacía a aquellos anarquistas que apoyaban, que creían en el apoyo mutuo, les movía un ideal, les movía una visión, una utopía, un horizonte. Echo en falta ahora este tipo de planteamiento, porque no es posible ya en este momento de crisis plantear una alternativa para la humanidad que no sea hacerlo de otra manera. Es decir, avanzar hacia una conexión con lo natural. La pandemia tiene unas raíces ecológicas indiscutibles y mientras que eso no se cambie, pandemias van a continuar produciéndose, no tanto por el propio devenir, sino porque la situación ecológica así hoy lo provoca. Entonces, si no se plantea una nueva cosmovisión, un nuevo paradigma en el que haya esta conexión ser humano-naturaleza de una manera diferente, en el que no se introduzca la autogestión como una forma de implicar más a la sociedad, una economía distinta, una espiritualidad distinta, realmente yo creo que no hay salida. Y lo que es peor, si no hay esa visión, tampoco hay ilusión. La democracia formal no creo que sea algo que ilusione. Es algo operativo, pero no es algo que ilusione. No es algo que involucre, como lo han hecho pues, determinadas ideologías en el movimiento obrero y otros movimientos sociales. Por lo tanto, yo creo que quizás ¿no? se puede echar en falta una propuesta un poquito más diferente, ¿no? revolucionaria, transformadora, que probablemente esto hoy es lo que la sociedad pudiera necesitar. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta y en principio yo creo que mi propuesta es totalmente revolucionaria. Y además porque creo que las propuestas revolucionarias tienen que ser deseables y tienen que ser también viables. La viabilidad me parece fundamental. Si las propuestas no son viables, al final acaban en verdaderas catástrofes
que hacen muchísimo, muchísimo daño. Y yendo al tema de la pandemia, epidemias ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad y no había el sistema que tenemos ahora. No había democracia, no había el sistema económico que tenemos. Ha habido siempre epidemias. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que hay unas bases biológicas que hacen que de pronto, por la razón que sea, pasa de animal a humano un tipo de virus y se produce las pestes en la Edad Media, en la Roma, no sé qué, en toda la Edad Antigua, Media, Moderna, ha habido una gran cantidad de pandemias que han producido una enorme cantidad de muertes y no tenían en absoluto nuestro sistema. Entonces tenemos que saber que siempre habrá virus. Eso pertenece a la naturaleza. Y que los virus pueden convertirse en patógenos, pueden convertirse en... Los virus no se pueden erradicar, eso forma parte de la naturaleza. Y los virus pueden convertirse en patógenos, con lo cual lo que hay que hacer es intentar prevenir que el virus patógeno se produzca de tal manera que lleve a la muerte de una gran cantidad de gentes y a la miseria de una gran cantidad de gentes. Por eso yo he hablado de la situación de prevención entre esos virus que se van a producir siempre, que están siempre, que pertenecen a la naturaleza. Eso es parte nuestra. El sistema económico alternativo y el sistema político alternativo a la democracia liberal, yo no conozco ninguno que haya producido mejor bienestar y mejor justicia. Creo, sinceramente, que el mejor sistema de justicia es una democracia, como he dicho, liberal social, un Estado social de derecho en el que efectivamente se defiendan los derechos civiles y políticos, económicos y sociales y culturales, además de los otros tipos de derechos. Las alternativas que se han propuesto a lo largo de la historia han fallado en alguna de esas cosas. Y cuando fallan en alguna de esas cosas, no se puede acabar con la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de conciencia, no se puede acabar con nada de eso. Cuando alguien diseñe un sistema convincente alternativo, sería bueno verlo, pero yo hoy por hoy no he encontrado nada mejor y por eso lo propongo y además entiendo que es un sistema que brota de una razón compasiva, porque más que proponer grandes sueños que acaban en desgracias porque no son viables, hay que proponer cosas que sean viables y si efectivamente fuera una democracia liberal social, yo creo que sí que es ilusionante. A mí sí me ilusionaría. Antes de pasar a Federico, si José Antonio Pérez Tapia quiere decir unas palabras finales de despedida a Adela y a los que han participado, pues se agradece. Muy Breves, bien, claro, breves. Sí, breves. Muchísimas gracias. Y como lo importante es oír unos últimos minutos en este momento de su tiempo a Adela, yo le quiero plantear una cuestión bien concreta, porque ella ha tenido un gran acierto en todo lo que acaba de recordar acerca de la aporofobia, pero también en algún momento ha hablado de gerontofobia. Y bueno, es que ha sido más que dramático, ha sido trágico lo que ha pasado con nuestros mayores en las residencias. Bueno, afortunadamente en todo el plan de vacunas, con las limitaciones y dificultades que haya, pero se ha cometido en primer lugar lo de los mayores, la residencia y quienes trabajan en ellas. Pero incluso más que gerontofobia, ha habido un componente de gerontocidio que dice mucho en el sentido de muy poco acerca de nuestra sociedad en la relación con nuestros mayores. En fin, me preocupa mucho, más allá incluso de la situación pandémica. Es decir, la pandemia nos ha puesto de relieve aquí un déficit tremendo, social, compasivo, de cuidados y de justicia en relación a nuestros mayores. Entonces, creo que aquí hay un tema, más que un tema, es una cuestión, es un problema que nos debe ocupar y preocupar también desde la filosofía y desde múltiples disciplinas. Por último, preguntarte qué puedes en estos minutos decir acerca de ello. Muchas gracias, José Antonio. Esa es la pregunta de un amigo, ¿no? Los amigos siempre preguntan para que el ponente se luzca. Efectivamente, al principio de la pandemia escribí un artículo en El País que llevaba por título Desenmascarar la gerontofobia.
Y efectivamente es que yo percibí una cierta gerontofobia que estaba ya latente, pero que se ha hecho muy palmaria, sobre todo en el caso, por supuesto, de algún tipo de actuaciones sanitarias en las que no se ha llevado al hospital o no se ha llevado a la ventilación mecánica a gentes porque tienen más de una determinada edad. Eso de excluir a personas porque tienen más de una determinada edad, solo por ese factor, eso realmente es gerontofobia, eso es un desprecio al anciano, es pensar, bueno, ya ha vivido bastante y no tenemos por qué utilizar un respirador mecánico con una persona que ya no merece la pena. Eso me parece una atrocidad y salió a la luz claramente y se ha practicado en algunas ocasiones y por eso hay que tenerlo en cuenta para el futuro muy claramente qué es lo que va a ocurrir. Yo tuve la oportunidad de participar en el informe del Ministerio de Sanidad y lo que pusimos claramente es no se puede descalificar a nadie solamente por la razón de la edad o de discapacidad, en absoluto. Todas las vidas son exactamente iguales y entonces hay que tener en cuenta en cada caso los distintos elementos de una situación. Pero además, lo que más me molestó, y acabo enseguida, es el alivio con que algunas personas decían que, bueno, está muriendo mucha gente, pero que la mayoría son ancianos. Y entonces mucha gente lo decía con alivio, como diciendo, bueno, si son ancianos tampoco pasa nada. Además, porque así irán mejor las pensiones, además porque así la sociedad se rejuvenecerá en vez de tener una sociedad. Entonces eso sí me pareció un pésimo síntoma y creo que es algo que hay que combatir. Efectivamente, en algún momento se ha pensado en incluir en el Código Penal la gerontofobia, igual que se incluyó la aporofobia. La aporofobia ya se incluyó en el Código Penal, de tal manera que cuando hay discursos y actuaciones de odio contra los pobres es un delito de odio. Y se iba a incluir también la gerontofobia como un delito de odio, porque efectivamente en muchas ocasiones hay daño concreto a los ancianos. No se recogió por fin, pero es todo un síntoma. Efectivamente, el cuidar de los mayores es fundamental para una sociedad y te agradezco que me lo hayas preguntado porque ya que hablaba del cuidado, el cuidado de los mayores es fundamental, de las gentes cuando son mayores y de las gentes cuando ya tienen que dejar que les cuiden a ellos porque no pueden hacer otra cosa. El desenmascarar y eliminar la gerontofobia me parece que es otra de las tareas de nuestro siglo XXI, igual que el de la aporofobia. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, una vez más, Adela. Creo que sin más demora tenemos que empezar ya a que Purificación Puri presente a Federico para que le dé el mismo tiempo. Y no obstante, Adela, mil gracias por todo. No, si yo me quedo. Ah, no esperaba menos. Bueno, ya creí que me estabais tirando. Y digo, míralos. No, por darte gracias solamente. Gracias, Esteban, a vosotros. Lo haré más despacio para no quitarle en otro momento, para no quitarle tiempo a Federico. Muchas gracias. Purificación. Muchísimas gracias, Adela, por tu magnífica exposición que nos ha hecho también reflexionar, pensar, aprender muchas cosas para seguir aplicando. Y bueno, quiero también agradecer la invitación por parte de la Fundación Centro Persona y Justicia. Para mí un honor poder presentarle a Federico Mayor Zaragoza y que estoy segura de que nos va a plantear también infinidad de cuestiones para seguir profundizando, interiorizando, viendo qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras en el mundo, en la situación también en la que estamos, en la actualidad. Y bueno, no me voy a entretener mucho porque veo que vamos un poco más de tiempo. Había preparado aquí una biografía, pero creo que es de sobra conocida y reconocida la trayectoria de Federico Mayor Zaragoza. Sí me gustaría decir que la persona y la justicia han sido y son pilares fundamentales de la trayectoria vital del profesor Mayor Zaragoza, que se ha desarrollado, como bien saben, en diversos ámbitos y facetas, en la educación, en la ciencia, la responsabilidad institucional,
política, en la cultura, también tiene una enorme sensibilidad y creo que es un magnífico exponente y ejemplo de que es posible construir el mundo en el que queremos vivir con las herramientas que cada uno de nosotros y de nosotros poseemos, ¿no? Y que siempre nos da esa esperanza y esa inspiración para que, como también manifestaba Adela Cortina, pues sea algo viable y posible, ¿no? Que no se queden en utopía. Quisiera subrayar también su convicción de que la paz se construye en la mente de los seres humanos y todas las iniciativas que ha llevado a cabo también el profesor Mayor Zaragoza para que el Programa Mundial de Educación sea accesible a todas las personas y además algo que siempre me gusta mucho y es que la educación es para toda nuestra vida, ¿no? No solamente está limitada a un periodo corto, sino que es amplia y estamos ahora mismo también en estos momentos aprendiendo y se lo agradecemos también profundamente. Quisiera también destacar de sus 12 años como director general de la UNESCO, la labor que ha desarrollado al servicio de la paz, de la tolerancia, los derechos humanos y de la convivencia pacífica. Muchísimo. Me gustaría resaltar sobre todo el programa de gato que llevó a cabo como director general de la UNESCO y también la labor que desde el año 2000 como presidente de la Fundación para una Cultura de Paz. Bueno, también quisiera destacar pues, el cariño que le tenemos en Granada y en nuestra universidad, de la que fue rector y catedrático también muy joven, ¿no? Es todo un ejemplo a seguir. Y bueno, como bien saben, Federico Mayor Zaragoza ha vivido en primera persona, de manera profundamente comprometida, momentos cruciales de nuestra historia más reciente. También ha tenido el privilegio de poder compartir muchos de ellos con personas entrañables que nos han enseñado y nos han legado mucho, ¿no? Yo sé que a él le gusta particularmente hablar, por ejemplo, de Nelson Mandela y de muchas de las iniciativas que él tenía y de los pensamientos sobre la educación, la paz, las mujeres. Y creo que esto pues va a estar reflejado en la ponencia que nos va a hablar, ¿no? En lo que nos va a compartir ahora, porque tiene mucho que decirnos, sobre todo desde esa experiencia vital, personal, que es profundamente rica y sobre todo también desde esa convicción de que las crisis, como la que estamos viviendo en la actualidad, pues siempre nos proporcionan grandes oportunidades y posibilidades de construir un nuevo mundo, ¿no? Por eso yo creo que ha titulado también a su participación Una nueva era, ¿no? Porque podemos, y es viable, ¿no? Construir ese mundo en el que siempre hemos querido vivir y bueno, también el gran poder que la espiritualidad y la justicia, que son los grandes pilares de la fundación que hoy nos acoge, pues pueden desempeñar en este reto en el que cada uno y cada una de nosotras pues podemos participar. Entonces les agradezco profundamente sus palabras que estamos deseando escuchar. Sin más los dejo que disfruten de su ponencia y bueno, vuelvo a agradecer también al Centro Fundación Persona y Justicia por la labor que está desarrollando como este encuentro que nos acoge y también una realidad que conozco también de primera mano, ¿no? En esta España vaciada, que a nivel local pues también tiene una enorme repercusión. Muchísimas gracias también por su atención y por su presencia. Pasamos a escuchar al profesor Federico Mayor Zaragoza. Muchas gracias. Puede iniciar Federico cuando quiera. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho estas palabras tan amables de presentación y quiero decirles que para mí en estas intervenciones de esta mañana yo ya he salido
tan beneficiado, ya me han inspirado tanto, porque Adela Cortina es una de las personas que desde hace muchos años constituye para mí un referente y un estímulo y una inspiración para no cejar, para no cesar, para no dejar de seguir cada día intentando los cambios radicales que son necesarios. Y este seguir es el deber supremo, como decía Salinas. Y por tanto quiero decirles a ustedes cuánto me ha gustado hoy tener la oportunidad de escuchar de nuevo a una persona a la que leo, escucho y, como les decía, fue una fuente de inspiración permanente. Pero también quiero decirles que me ha encantado la intervención de mi homónimo Federico, porque ha dicho cosas que son para mí fundamentales. Y es que tenemos que procurar, ahora que ya podemos, que grandes clamores populares reconduzcan la situación presente. Y por último, decirles también que me ha encantado esta última intervención de José Antonio hablando de la atención que tenemos que tener la gente de edad, los mayores. Yo soy mayor desde que nací por apellido, pero ahora ya soy mayor también por edad. Y les puedo a ustedes asegurar que es fundamental que aprovechemos el tesoro que representan precisamente las personas mayores. La longevidad es una maravilla. La longevidad, yo siempre lo digo cuando hablo de educación y veo a gente que no tiene ni idea, gente que viene de sectores económicos y que tal, y que no tienen ni idea de lo que es educación, que confunden educación con capacitación, que confunden información con conocimiento. Y cuando veo a esta gente les digo, no, la educación, los educadores, la educación, los progenitores, la educación, las asociaciones de madres y de padres, la educación, los filósofos, la educación, los artistas, porque lo que necesitamos precisamente es que esta educación nos permita ser libres y responsables, como dice el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO. Y hoy tenemos, por esta longevidad, tenemos una cantidad muy grande de personas mayores, ancianos, pero que tienen una experiencia extraordinaria. Yo digo, ahora tenemos más que nunca un montón de maestras y de maestros, cada uno con su experiencia, cada uno con su capacidad de consejo. No solo no tenemos que marginarlos, sino que tenemos que aprovecharnos de estas personas mayores, porque, vuelvo a repetir, tienen el tesoro de la experiencia. Cada trayectoria de un profesor, cada trayectoria de un maestro, hay que saber aprovecharla. Bueno, y ahora ya voy a pasar a decir algunas palabras sobre lo que en el contexto de esta mañana y de esta gobernanza que debe cambiarse rápidamente, pues he titulado La nueva era. La nueva era porque he tenido ocasión de vivir con cierta intensidad estos últimos 60 años de la vida a escala nacional y también a escala global. Y desde luego estoy absolutamente convencido de que la única solución hoy es el multilateralismo democrático, que hoy la única solución es que frente a problemas globales estemos unidos y no separados, y que frente a problemas globales no valen disculpas, ni valen partidismos, ni vale pasar a la justicia los problemas que pertenecen a la decisión política. Y precisamente escribí hace ya algunos años un libro que se llama Un mundo nuevo, porque digo, tenemos que cambiar muchas cosas. No puede ser, y por eso cuando a mí me dicen, a ver, ¿cómo será el post-COVID? Sobre todo que no sea como el pre-COVID, porque el pre-COVID era ya el colmo del neoliberalismo, que es la fórmula precisamente contraria al multilateralismo, que es la fórmula contraria a
la democracia, que es la participación ciudadana. Y por eso, por favor, lo que tenemos que hacer ahora es decir, que nos sirvan estos momentos de meditación, de reflexión que hemos tenido durante la pandemia, que estamos teniendo todavía, que nos sirvan precisamente para decir, no, eso hay que cambiarlo. Pero es que además hay que cambiarlo con urgencia, porque por primera vez en la historia la humanidad se enfrenta a procesos irreversibles. Y esto como científico lo quiero destacar desde el primer momento. Por primera vez en la historia, mañana puede ser tarde. Por primera vez en la historia, si no diagnosticamos y no tratamos hoy adecuadamente los temas, mañana ya hemos llegado a puntos de no retorno. Esto es muy importante. Y antes se ha mencionado mi estancia en Granada. Precisamente fue en Granada, que es un lugar de inspiración magnífico. Fue en Granada en el año 63, cuando fui profesor de bioquímica en la Facultad de Farmacia de Granada, cuando precisamente pensé por primera vez en la importancia que tiene actuar como prioridad absoluta sobre los fenómenos irreversibles. Y fue cuando fui a ver al director general de Sanidad, entonces no había ministerio de Sanidad, fui a verle para decirle, mire, tengo unas técnicas que había aprendido en Oxford, en Inglaterra, tengo unas técnicas que me permitirían detectar enfermedades en niños recién nacidos antes de que la patología neuronal que conllevan ya no los convierta en discapacitados para toda la vida, para toda la vida. Esto es lo que yo pienso que era fundamental. Es decir, es que es tremendo. Y claro, no podemos decir, no, son enfermedades raras. No, no, son enfermedades raras para los que no las tienen. Pero para los que las padecen son el 100%. En medicina, como en tantos otros aspectos de orden social, lo que no podemos decir es que esto es de algunos, no, no, no. Tenemos que pensar en cada persona, lo ha destacado muy bien Adela. Tenemos que pensar en la dignidad humana de cada persona. Y por tanto tenemos que decir, no, tenemos sobre todo, lo primero que tenemos que hacer es evitar, prevenir aquello que es irreversible. Y efectivamente se empezó en el año 68, se empezaron los análisis en Granada. Entonces detectábamos en el neonato a las 48 horas del nacimiento, lo que ahora se llama la prueba del talón, pues detectábamos solo 7 patologías irreversibles, pues lo fuimos ampliando, ya se hizo un plan nacional, ya pasó a ser una manera de actuar desde un punto de vista sanitario y preventivo habitual. Y llegamos a 30 enfermedades, a prevenir 30 enfermedades. En estos momentos estamos intentando ampliarlas a las genómicas para ver si llegamos a evitar 50 enfermedades como mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo que quiero decir es que hace muchos años que era necesario un cambio. Hace muchos años. Cerremos los ojos, contemplemos la historia. Y a veces estudiamos mucho qué es lo que pasó en la época de los Reyes Católicos, pero después nos olvidamos de qué es lo que ha pasado hace tan solo 50 años. Desde el origen de los tiempos, un poder absoluto masculino ha dominado al resto de la humanidad. Toda la ciudadanía ha sido una ciudadanía que es temerosa, que es una ciudadanía obediente, sumisa, silenciosa, claro, no se puede expresar. Yo cuando ahora me hablan algunos y me dicen, ¿y por qué en la época de la transición no hicieron ustedes más? Porque en la época de la transición, en España y en la mayor parte del mundo, el 90% de la ciudadanía nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados.
y no sabía nada de lo que pasaba más allá de su entorno inmediato. Y no participaba en nada de nada. Unos cuantos hombres mandaban sobre el resto de los hombres y sobre todas las mujeres y sobre toda la ciudadanía. La mujer no tenía el menor papel o excepcionalmente lo adquiría, pero siempre como algo marginal. La prueba es que cuando miramos a las personas que en aquel momento cumplieron un papel muy importante en la transición, nada menos que pasar de una dictadura a un sistema democrático, pero cuando lo miramos, pues eran en su inmensa mayoría eran hombres y no eran mujeres. Teníamos un poder absoluto masculino. ¿Y qué es lo que teníamos además? Teníamos también desde el origen de los tiempos un perverso adagio que dice: si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y desde el origen de los tiempos hemos preparado la guerra y hemos tenido batallas. Y la historia no es más que unas pausas entre múltiples conflictos, batallas, guerras. Y hoy mismo, se invertirán 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, al tiempo que morirán de hambre miles de personas, no de la pandemia, de hambre, de pobreza extrema, de falta de atención sanitaria. Hoy mismo, en una sociedad progresista y ciertamente avanzada, como es la que hoy puede clasificarse la española en general, hoy en Madrid y en muchas partes de España habrá mucha gente que tendrá que ir a procurar alimentos en centros de voluntariado, en bancos de alimentos. ¿Por qué? Pues porque hay una brecha social enorme. Hay una brecha social enorme y, sin embargo, para el poder militar no hay límites. No hay límites. Estamos desde hace muchísimos años sometidos a un gran dominio. Así le llamaba Daniel Mitterrand. El gran dominio es un dominio militar, es un dominio financiero, es un dominio energético y es un dominio mediático. Hoy tenemos un dominio enorme en unas plataformas digitales que tienen un poder absoluto y tienen una cantidad de dinero extraordinaria y un poder fabuloso. Todo esto es el gran dominio. Estos son los que mandan, no nos engañemos. Y entonces, cuando hace unos años ha habido intentos que hay que hoy también tener en cuenta. Al final de la Primera Guerra Mundial, yo lo cuento muchas veces, ya hubo un intento de sustituir la fuerza por la palabra, la razón de la fuerza por la fuerza de la razón. Ya hubo un intento. Fue de un presidente norteamericano, fue Woodrow Wilson, el que llega en aquel momento. No se podía viajar en avión, vino en barco desde Nueva York a Brest y desde Brest en automóvil hasta la Plaza de la Concordia y allí dijo: señores, se ha terminado. A partir de ahora, la diplomacia. A partir de ahora, los conflictos se negociarán. A partir de ahora, la mediación. A partir de ahora, no puede ser que haya tantísimas víctimas, miles y miles y miles de personas víctimas de la fuerza, de la razón de la fuerza, de las más bombas, de más artilugios militares. No puede ser. Ustedes piensen solo en los muertos que ha habido en la invasión, que además fue una invasión basada en la mentira de Irak. Piensen en los muertos que ha habido y está habiendo en Siria. Todo eso demuestra que tenemos que cambiar de la fuerza a la palabra, que tenemos que tener un sistema multilateral, respetado por todo el mundo, en donde se pueda llegar a los compromisos y democráticamente se puedan encontrar las soluciones a los problemas de nuestros días. Lo que no puede ser, vuelvo a repetir, es que el señor Wilson propone el que hubiera en aquel momento, le llamó Liga de Naciones o Sociedad de Naciones, y creó la Sociedad de Naciones en Ginebra. Y dijo, bueno, y ahora, a partir de ahora, todos los problemas se resolverán a partir de, no se dejará que Alemania vuelva a armarse y los problemas se resolverán a través de la diplomacia, de la mediación, se resolverán a través de la palabra. Y ustedes saben lo que pasó. Se dio la enorme incongruencia
de que al regresar Wilson a los Estados Unidos, el Partido Republicano dice que de diplomacia ni que nada. Aquí el poder de los Estados Unidos, y se da una incongruencia que debería estudiarse para que la gente vaya dándose cuenta de qué es lo que hay que hacer. La enorme incongruencia de que los Estados Unidos, cuyo presidente crea la Sociedad de Naciones, nunca perteneció a la Sociedad de Naciones. Y por este motivo, pues fue una Sociedad de Naciones, un sistema multilateral muy débil. Al cabo de poco tiempo, Alemania empezó a armarse otra vez. Al cabo de unos años, el señor Adolf Hitler, ya en su libro Mein Kampf, Mi lucha, escribía que la raza aria era incompatible con la judía y con otras razas. Y el señor Benito Mussolini podía decir lo mismo sobre los romanos, y en el extremo oriente había un señor que se llamaba el emperador Hirohito, que se creó el plan Tanaka y que llevó este supremacismo nipón hasta el punto de invadir Manchuria y después China, y después Indochina, y después en enero del año 1941 incluso intentó invadir a través de Pearl Harbor los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero qué es todo eso? ¿Pero cómo hemos podido aceptar que por este supremacismo, por esta falta de entendimiento, por esta falta de democracia multilateral, tuviéramos que llegar a una segunda guerra mundial? A una segunda guerra mundial. Por eso yo digo, en estos momentos, tolerancia cero con los supremacistas. Ojo con los fanatistas, ojo con los dogmáticos, ojo con los que intentan que a través de sectas que a veces tienen carácter religioso, a veces tienen carácter estrictamente ideológico, pero que piensan que ellos son superiores y que ellos son los que tienen que dar las pautas para el futuro. Ojo, porque esto es lo que llevó, y por eso hay que alabar la forma en que plantea la democracia de la Cortina. Esto es lo que llevó precisamente a una Segunda Guerra Mundial terrible. Acuérdense de millones de víctimas, de holocaustos, genocidios. Y llegamos al final de aquella guerra y hay otro presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, que dice no, ahora sí que nunca más podemos dejar que sea solo la fuerza, que sean solo los ejércitos, que sea solo el que domine la barbarie y la invasión y las víctimas propias de estos conflictos militares terribles. No olvidemos a las víctimas del tratado de las armas nucleares, que precisamente ayer, por eso me ha pasado la palabra tratado, ayer se celebraba ya la puesta en práctica del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que se hace en el año 2017, se llegó con 122 países a favor, ninguno de los cuales, por cierto, tiene armas nucleares. Es decir, que una vez más estamos ante la marginación del sistema multilateral democrático de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que pasó? Muy bien, les decía Franklin Delano Roosevelt, dice, a partir de ahora, nosotros los pueblos. A partir de ahora, multilateralismo democrático. Y es una belleza este primer párrafo, primera frase de la Carta de las Naciones Unidas, que dice, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Miren qué maravilla. Ahora podríamos decir, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de vivir en un planeta progresivamente deteriorado en su calidad de vida. En un planeta en el cual la habitabilidad de la Tierra hoy está en juego. Desde hace muchos años. En aquel momento era prematuro. Y por eso, inmediatamente, aquel buen propósito quedó bajo la larga sombra de una carrera militar entre los Estados Unidos, entre las dos superpotencias, los Estados Unidos
y la Unión Soviética, y lo único que se hablaba era de hasta el punto de que en los años 80 el presidente Reagan habla de Star Wars, de la guerra de las galaxias. Ya era vamos, ya todo invertido en armas, todo invertido en artilugios militares, en sistemas incluso de desplazamiento de la confrontación en el espacio, un disparate total. Pero en aquel momento, y eso yo lo he contado muchas veces, en aquel momento hubo dos personajes a escala internacional que nos hicieron pensar en que era posible el cambio, en que era posible que frente al señor Reagan y a la señora Thatcher, que reclamaban el que el mundo estuviera gobernado exclusivamente por 6 países. Fueron ellos los que introdujeron el G6. Grupos plutocráticos, G6, después G7, después G8, después G20. El profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, que iluminó toda su trayectoria precisamente hablando de lo que eran problemas reales para una democracia a escala mundial, decía, en realidad, todos los Gs, todos estos sistemas plutocráticos, esta oligocracia se basa en el G1. Y el G1 es el Partido Republicano de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el que quiere tener este poder para siempre. Tuve ocasión, y por eso lo digo, porque creo que es muy importante que se sepa, tuve ocasión de, en el año 1986, estar muy cerca del presidente Gorbachev, cuando propuso que hubiera la eliminación total de las armas nucleares. Porque es que es una barbaridad. Es que hoy la Tierra esté viviendo, no solo con pandemia, pero que esté viviendo con la amenaza de una explosión nuclear o de la utilización por un loco. Acabamos de tener personas de las cuales no nos hemos fiado en absoluto que podían haber apretado el botón rojo. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué la humanidad tiene que estar sometida a la amenaza nuclear? ¿Por qué? Pues recuerdo octubre de 1986 en Reykjavik. Yo en aquel momento tenía el honor de presidir un grupo de intelectuales. Estaba Arthur Miller, estaba Alvin Toffler, estaba Alexander King, estaba Claude Simon, un grupo de 12 personas que asesorábamos al presidente Gorbachev en materia de perestroika y de glasnost. Pues bien, el presidente Gorbachev propone a Reagan en Reykjavik, le propone que mañana usted y yo, señor presidente, anunciaremos al mundo que se ha acabado la época nuclear, que la amenaza nuclear desaparece, que la humanidad puede pensar ahora que ya tiene, al menos, esta inmensa amenaza ya la tiene solucionada. Y se logró efectivamente una disminución del 70% de las ojivas nucleares, pero al llegar aquí el presidente Reagan dijo que ya no podía disminuir más. Gorbachev le dijo, consulte usted con su alto estado militar y vean que esto hay que terminarlo, que no puede ser, dice, y dijo con cierto humor, dijo, ahora es verdad, ya no podemos destruir a la humanidad 1000 veces, pero tenemos todavía la posibilidad de destruirla 300 veces. Lo que hay que hacer es la eliminación total del poder nuclear. Al día siguiente, el presidente Reagan insistió en que tenía que quedar como mínimo el 30% y así hemos seguido. Pero es que tenemos que pensar que seguimos con el 30% de armas nucleares, seguimos con los gastos enormes para todo lo que comporta nuevos artilugios militares, etcétera, y sin embargo seguimos teniendo un sistema social con una brecha que en lugar de haberse ido disminuyendo, se ha ido ampliando, la brecha social
pre-COVID que existía es intolerable. Y esto es el fruto de una gobernanza. Desde finales de los 80 hemos tenido una gobernanza plutocrática, hemos tenido una gobernanza que ha progresivamente marginado al sistema de las Naciones Unidas y hemos tenido una gobernanza en la cual han mandado solo los grandes mercaderes de este siglo, cada vez mayores por la gran concentración, por ejemplo, de las plataformas digitales, y nos hemos encontrado en que ya no teníamos un sistema multilateral democrático efectivo, sino que lo que teníamos era un sistema de gobernanza a escala mundial, que era un sistema plutocrático, era un sistema que reconocía esta primacía de algunos países y sobre todo de algunos grandes consorcios mercantiles. Yo recuerdo cuánto me impresionó cuando vi en el año 1961, el 20 de enero, se pasaba el poder de un gran presidente norteamericano, Eisenhower, a otro gran presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy. Y Eisenhower había dicho, ojo, que el poder militar es excesivo, que no puede ser, que el poder tiene que ser el poder del Estado norteamericano, no de unas corporaciones. Bueno, pues al acabar la toma de posesión, Eisenhower mira a John Fitzgerald Kennedy y le dice, señor presidente, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra. Excepción hecha del complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Lo que quiero decir con todo esto, por tanto, es que, como nos decía muy bien de la Cortina, ahora lo que tenemos que hacer es, primero, decir, democracia sí. Segundo, multilateralismo también. Tercero, tenemos que estar juntos porque los problemas son globales y frente a problemas globales tiene que haber reacciones globales. Y cuarto, tenemos que decir, ahora ya podemos, ahora ya nosotros los pueblos de la Carta de las Naciones Unidas, ahora se puede aplicar, entonces no se podía aplicar. No se podía aplicar porque, como antes decía, los pueblos no existían y la prueba es que en las Naciones Unidas solo hubo estados. Estados, además, con una representación inicial que es tremendo de ver, que son prácticamente todo. Son representantes masculinos. Ahora han cambiado las cosas. Desde finales de los 80 tenemos la posibilidad, primero, de saber que hay soluciones cuando nadie las espera, porque en aquel momento las tuvimos en el presidente Nelson Mandela y en el presidente Gorbachev. El presidente Nelson Mandela, que nos habló de que olvidar es imposible, pero perdonar es posible. Y nos dio una lección moral extraordinaria. Yo fui a verle cuando llevaba 26 años de cautiverio en Robben Island, en la isla de las Serpientes, cerca de Ciudad del Cabo. Y lo cuento muchas veces porque creo que es muy importante. Porque salí de la visita de aquel prisionero después de 26 años. Salí impresionado diciendo, claro que es posible el cambio, claro que es posible. Aquel señor nos hablaba solo de amor, hablaba de que teníamos que tener solidaridad, hablaba de que teníamos que tener igual dignidad, hablaba de que teníamos que salir, él dice, saldré con los brazos abiertos, buscando la reconciliación. Y esto lo logró y fue una persona que me ayudó muchísimo en la UNESCO, en educación, precisamente difundiendo, como decía Miguel Hernández, que la solución es caminar con el amor a cuestas. Pues esto es lo que nos enseñó aquel gran africano que a los pocos meses de salir de la cárcel demostró que se podía perdonar, que se podía conciliar y logró que desapareciera una de las formas más abominables, de discriminación y de supremacismo, que es el apartheid racial. Y por otro lado tuvimos a Gorbachev que le dijo a Reagan, no se preocupe,
no se preocupe de Star Wars. Ahora nos tenemos que preocupar de los problemas de todos los seres humanos. Y como ustedes saben, se transformó la Unión Soviética en una Commonwealth of Independent States, en una comunidad internacional de estados independientes. Y entonces, ahora, en aquel momento, ¿se podía aplicar? No, todavía era pronto. Pero unos años, muy pocos años después de esta transformación, de que el muro de Berlín cayera, después de aquella unificación, ya decíamos, ahora Europa ya puede ser el sueño de Robert Schuman. Ahora Europa ya puede ser la que nos dé una lección de solidaridad, una lección de conservación y de fomento de los derechos más fundamentales de la especie humana. Una lección de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y que además son capaces de crear, son capaces de anticiparse. Cada ser humano es nuestra esperanza, cada ser humano puede diseñar su futuro, dirigir la propia vida, como definía la educación don Francisco Giner de los Ríos ya en el año 1876. Dirigir la propia vida. Ahora sí, ahora ya podíamos ser autónomos. Y en aquel momento, gracias en buena medida a la tecnología digital, también ya podemos saber lo que ocurre, ya podemos enterarnos de lo que acontece en todas las partes del mundo. Ahora sí, ahora ya podemos empezar a ser ciudadanos, a participar todos, ya podemos empezar a sentirnos llamados y a no ser temerosos, a no sentirnos inhibidos, a no dejarnos abducir por una serie de propagandas que a veces hacen que seamos espectadores en lugar de ser actores de nuestra propia vida. Ahora ya podemos actuar, ahora ya podemos ir hacia adelante. Fíjense hasta qué punto esto es importante y también yo lo repito porque es muy relevante desde un punto de vista ético, es que en el párrafo primero del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice: el ejercicio de estos derechos permitirá que la humanidad no tenga miedo, evitará el miedo, liberará a la humanidad del miedo, porque claro, aquellos seres ante el poder absoluto que había en el mundo, en que unos cuantos mandaban sobre el resto, entonces ya se dieron cuenta de que no solo podían saber lo que pasaba, sino que era muy importante, podían expresarse. Ya teníamos voz. Ahora los pueblos ya tenemos voz. Ahora los pueblos ya podemos expresarnos. Ahora los pueblos ya podemos hacer que haya una democracia mucho más perfecta que la que había antes, porque claro, no nos podíamos expresar. A pesar de que también la Declaración de los Derechos Humanos dice, si no os dejan cumplir estos derechos, podéis veros compelidos a la rebelión. Es decir, no habla de revolución, pero sí de rebelión, sí decir que no toleramos seguir sometidos aquí a las veleidades de unos o de otros. Y sobre todo, que a veces quieran que la democracia se exprese a través de los jueces en lugar de a través de los políticos. Que haya esta división de poderes total y perfecta. Que no haya, por favor, que no haya jueces que sean progresistas y otros que sean conservadores. ¿Qué es eso? Los jueces tienen que ser jueces. Ellos después pueden ser, desde un punto de vista personal, de una ideología o de otra, de una religión u otra, pueden ser como quieran. Pero cuando un juez es juez y tiene que ser como se representa, con una venda, la imparcialidad, la independencia y con la balanza, con los platillos al mismo nivel. ¿Qué es eso? A mí cuando me preguntaron, ¿y usted como científico qué es? ¿De izquierdas o de derechas? No, yo como científico soy científico. Después yo puedo ser, desde un punto de vista social y desde un punto de vista de creencia, lo que me parezca. Libre y responsable. Esto es un ser educado, como dice el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO. Pues bien, en estos años, a finales de los 80, primeros de los 90, es cuando se logra también que empiece a rápidamente desaparecer la discriminación de género. Miren que se había hablado, miren que se había propuesto, miren que se había dicho durante tantos años, pero se empieza a alcanzar y poco a poco se va logrando
esta capacidad de incorporación de la mujer, que es absolutamente formidable, para que ahora sí, ahora ya podemos pensar en una nueva gobernanza, porque ahora ya estamos todos, sea cual sea el género, la sensibilidad sexual, la ideología, la creencia, la etnia, sea cual sea, todos iguales en dignidad. Ahora ya podemos. Ahora ya sí que podemos llevar a la práctica aquella primera frase de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora sí que ya podemos decir, vamos con nuestro comportamiento cotidiano, que esta para mí es la máxima expresión de cultura, esta cultura de paz que debe sustituir a la cultura de fuerza, a la cultura de guerra, esta cultura de la palabra. Y aquí pienso en Blas Infante, que nos dice que tenemos que tener la palabra para cambiarla por la fuerza. Y de esta manera sí que podremos llegar a una distinta gobernanza, a una gobernanza mundial. Como decía antes Adela Cortina, las pandemias han existido siempre y existirán siempre. Pero es que ahora son epidemias pandémicas precisamente por la movilidad humana. Y no puede ser que en España, por ejemplo, lo hayamos reducido toda nuestra capacidad a recibir a turistas. Tenemos que buscar que haya esta capacidad de prevención, estos arsenales de bienes relacionados con la sanidad en lugar de ser arsenales militares. No puede ser que sigamos teniendo un sistema a escala mundial basado en la fuerza. Tenemos ahora que pasar a un sistema basado en la palabra. Y esto se tiene que hacer por un sistema multilateral democrático. Fíjense en Europa, que resulta que tenía que ser la que nos indicara cómo se hace desde un punto de vista social todo esto, resulta que Europa tiene que tomar las decisiones por unanimidad, lo cual es la antítesis de la democracia. Por tanto, estamos en un momento en que ahora sí, nosotros los pueblos, nosotros la gente, ya podemos participar, ya podemos expresarnos, ya podemos utilizar nuestros WhatsApp para decir sí o no y intervenir cuando nos parezca. Ya podemos hacer grandes clamores populares en favor de unas opciones o de otras, porque ahora frente a problemas irreversibles, lo venimos diciendo desde hace muchos años, frente a problemas irreversibles tenemos que tomar acciones muy rápidamente. Tenemos desde el año 2015 la Agenda 2030. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos los acuerdos de París sobre cambio climático. Que nadie diga que ahora no es posible transitar desde un sistema basado en la fuerza a un sistema basado en la palabra. Que no es difícil transitar a un sistema que nos permita multilateralmente hacer frente a estos problemas y hacerlo porque todos seremos, todos libres y responsables. Seremos personas educadas para ser capaces de no rendirnos nunca, para darnos cuenta de que es una cuestión de perseverancia, pero que los problemas pueden hoy solucionarse y que se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros descendientes. Hay unos deberes intergeneracionales que debemos cumplir. Nosotros los pueblos hoy vamos a cumplir con las generaciones venideras y vamos a actuar de forma libre y responsable. Muchas gracias, Federico. Y para dar tiempo a quien quiera hacer preguntas, aunque estamos ya en el límite, dejamos 10 minutos más de preguntas si no tenéis inconveniente por parte de los ponentes, ¿no? Entonces, entre Uri y Anne coordinarán esas preguntas. Uri, te dejo la palabra primero para una conclusión. Sí, bueno, muchísimas gracias al profesor Federico Mayor Zaragoza por sus excepcionales reflexiones que nos han llevado de la mano de esa cultura de la palabra, de la paz también, por la longevidad, el género, la paz, la fuerza de las naciones, de los pueblos, ¿no? Tenemos una gran cantidad de reflexiones, ¿no? Que yo creo que ahora se reflejarán también en las preguntas que hagan los asistentes. Y
Muchísimas gracias por su magnífica intervención. Pasamos a las preguntas. Hay alguna en el chat, no sé si alguien más querrá intervenir. Pues, por ahora hay 3 preguntas. Hay 2 preguntas de Leandro Sequeiro. La primera es, ¿no es un fracaso de la ONU no haber logrado todavía acuerdos sólidos para la gobernanza mundial? La segunda es, ¿no es un fracaso de la UNESCO no haber creado todavía un programa sólido para la educación, para la ciudadanía, para impulsar la gobernanza mundial? No, aquí sí que respondo rápidamente porque se trata precisamente de un fracaso que ahora lo acabamos de ver en el caso del señor Trump. O sea, que nadie se engañe. Las Naciones Unidas, las que creó Franklin Delano Roosevelt, estas sí, estas son unas naciones que pueden tener esta capacidad de gobernanza a escala local y a escala global, pero son Naciones Unidas. Pero han sido naciones desunidas desde el primer momento. Ya he dicho antes que fue el Partido Republicano de los Estados Unidos el que destruyó la fuerza y la vitalidad de la Sociedad de Naciones, de la Liga de Naciones. Y después han sido progresivamente, en el caso de más próximo, he mencionado al presidente Reagan, cuando dice, no, las Naciones Unidas no, el G3. Y nosotros hemos seguido al G3 y al G6 y al G7 y al G20. Hace todavía unos meses hubo una serie de países que imploraron otra vez al G20. Ya sabemos que implorar al G20 es implorar al Partido Republicano de los Estados Unidos, que es el que ha mantenido esta posición hegemónica. Por tanto, fíjense, cuando en el año 2015, en aquel otoño de esperanza, yo dije, bueno, ahora sí, ahora ya tenemos, finalmente, ya nos hacen caso a los científicos, ya se van a adoptar medidas ecológicas, ya ha habido los acuerdos de París sobre cambio climático, ya tenemos los acuerdos, la resolución para transformar el mundo, que es preciosa, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora sí, y llega el señor Trump y al día siguiente de llegar dice, I will not apply America First, I will not apply, y no aplicaré los acuerdos de París ni aplicaré la resolución. Es decir, que no me digan que es un fracaso de las Naciones Unidas. Es un fracaso porque el país más grande de la Tierra, a través de su Partido Republicano, dice, no quiero saber nada de los acuerdos que ha firmado mi antecesor. Barack Obama fue un hombre muy coherente, fue un hombre que dio poder y dio fuerza a las Naciones Unidas y Trump se las quita. Pero yo esperaba que hubiera una reacción de Europa. Yo esperaba que de momento hubiera Europa que dijera, señor, perdónenos, señor Trump, su antecesor ha firmado estos acuerdos y aquí nosotros estamos muy interesados en que se cumplan. No puede ser que el mundo esté en estos momentos degradándose desde un punto de vista meteorológico, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Ni una reacción. ¿Y por qué no hay reacción? Porque no hay liderazgo. ¿Y por qué no hay liderazgo? Porque no hay en Europa un sistema multilateral democrático. Y mire, a este respecto, si les parece, les enviaré a Esteban una declaración universal sobre la democracia que se propuso precisamente para que de esta manera las Naciones Unidas ya tuvieran ellas mismas la fuerza a través de ellas y de las asociaciones multilaterales regionales, tanto da en América Latina como en Asia, como en África, como en Europa, la Unión Europea, que fueran uniones que fueran realmente multilaterales y realmente democráticas. Les enviaré porque es que esta pregunta me interesa mucho, la pregunta que me han hecho, y me interesa mucho decirles por qué la respuesta hoy se puede producir. Hoy se puede producir porque ya tenemos voz, hasta ahora no la teníamos. Ahora ya tenemos los WhatsApp. Yo no digo que dejemos de escribir en los WhatsApp que te espero tomar café y te quiero mucho, pero además de esto, hoy podemos decir que sí o que no a muchas cosas, tanto
a cuestiones internacionales como a cuestiones nacionales como a cuestiones locales. Tenemos que utilizar nuestra fuerza. Hoy nosotros los pueblos ya podemos realmente hacer unas Naciones Unidas fuertes, podemos hacer una UNESCO fuerte, podemos hacer una Organización Mundial de la Salud fuerte. Enlazando con la democracia, la pregunta siguiente de Rosamari dice: ¿no habría que tener en cuenta el desencanto generalizado y la desconfianza en la efectividad de la democracia? O ya lo creo que hay que tenerla en cuenta. Precisamente frente a este desencanto hay que hacer ver por qué ha habido este desencanto. Y este desencanto se debe a que hemos dicho que era democracia lo que no lo era. Hemos dicho que era democracia el G6, el G7, el G8 y el G20. Hemos dicho que la plutocracia era la democracia de ninguna manera, de ninguna manera. Por eso yo creo que ahora estamos a tiempos de corregir, y a tiempo de corregir es a base también, lo ha dicho también creo que es muy importante Adela, es que nos demos cuenta de que las soluciones, cuando a veces se fracasa, tenemos que tener la posibilidad inmediatamente de decir, pues vamos ahora a hacerlo mejor y vamos a no fracasar. A mí me ha llegado siempre muy dentro a aquella propuesta que creo que es algo que tenemos que recordar siempre, de Mario Benedetti, cuando le dice a su hijo, le dice, si quieres ser feliz no te rindas nunca. Pues nosotros no tenemos que rendirnos, esto es todo. Y tenemos que seguir batallando sabiendo que poco a poco sí que se ganarán los pasos adelantados, pero tenemos que clarificar el panorama. Cuando alguien nos dice y nos habla de democracia, y yo vuelvo a decir, la democracia, por ejemplo, yo no la veo que sea democracia cuando los jueces, por ejemplo, pueden ser unos jueces que digan que son unos conservadores y otros que digan que son progresistas. Esto es una cosa que no lo puedo entender. Y no puedo entender que uno sea democrático cuando a continuación haga una propuesta que es una propuesta estrictamente en contra de los otros. Yo digo que en España y en Cataluña y en Valencia tenemos una descripción que me gusta mucho. Cuando decimos nosotros, los pueblos, nosotros, ¿ve? Nosotros. Y en catalán, nosaltres, nosaltres. Pero esto lo tenemos que pensar siempre. Tenemos que decir, no, ahora nosotros somos los otros. Y nosotros tenemos que pensar en la solidaridad. No voy a hablar de solidaridad, lo ha hecho de maravilla Adela, pero lo que sí que quiero decirles es que sobre todo, cada día cuando nos levantamos, yo he dicho que la paz es el comportamiento cotidiano. La cultura es el comportamiento cotidiano, es la expresión máxima de cultura. Cada día cuando nos levantamos, tenemos que hacernos el propósito de no rendirnos, de seguir luchando. Yo recuerdo a una gran mujer, a la que quiero mucho, que se llama Rigoberta Menchú, que es premio Nobel de la Paz, es una guatemalteca. Pues esta mujer nos dijo, cuando vino aquí a Madrid, a la Universidad Autónoma, nos dijo, si no actuamos de así, tenemos que decirle al amanecer, perdona amanecer, porque no te he correspondido como mereces. Hoy tenemos cada amanecer que responderle diciendo, hoy voy a luchar para que la solidaridad, para que la igual dignidad, para que logremos entre todos los ciudadanos, una gobernanza democrática real a escala mundial y urgente por la irreversibilidad a la que antes aludía. El tiempo, dejamos solo una pregunta más, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Por orden. Yo le pediría que todos nos quedáramos para hacer, aunque sea un minuto de silencio, por todas aquellas personas que han fallecido en estas situaciones. También la palabra tiene un espacio, pero el silencio tiene otro. Pero antes, la última pregunta. La última pregunta es de Cadi acerca de los problemas globales y respuestas locales. Es cómo podemos incentivar los multiculturales de paz, justicia social, respeten la dignidad humana, y la particularidad sociocultural de los pueblos, sin imponer
este supremacismo unilateral de un G7 o un G6? Pues esto es una pregunta que creo que es muy buena para cerrar estas intervenciones, porque lo ha dicho Adela y lo tengo que decir yo, es precisamente haciendo que la democracia sea una democracia real, que no volvamos al pre-COVID, que no volvamos a que haya unos cuantos grandes consorcios a escala mundial que sean los que dominan. Pensemos. Yo por eso digo, pensemos en la historia reciente, pensemos en la Operación Cóndor en América Latina, pensemos en lo que ha pasado con los nombramientos de los distintos países de América, pongo Argentina, pongo a Brasil, etcétera. Pensemos en que hemos dejado, guardando silencio en la Unión Europea, que se produjeran toda una serie de acontecimientos claramente antidemocráticos, y hemos únicamente atendido a aquellos que hacían que la brecha social se incrementara. Todo eso ahora lo tenemos que terminar. ¿Cómo? A través de un sistema democrático, a través de un Congreso de los Diputados, y que conste una cosa, que hay gente muy buena en el Congreso hoy. Hay también una serie de personas que no representan, yo creo, ni la democracia ni la capacidad de reconducir las actuales tendencias. Pero también hay otros que sí. Y pensemos en eso. Pensemos en que hoy nosotros, cada ciudadano ya puede intervenir. Cada ciudadano puede utilizar su WhatsApp para decir su opinión. Cada ciudadano puede ser parte de nosotros, los pueblos. Pues infinitas gracias a todos. Bueno, infinita no tengo capacidad, pero muchísimas gracias a todos, tanto ponentes como presentadores, como las numerosas personas que nos han seguido. Seguiremos nuestro programa mes a mes y esperamos el mes que viene. Si os parece, antes de cerrar, todos guardamos un momento, un minuto de silencio, avisaremos al final por las personas que han fallecido. Pues muchas gracias a todos, gracias de nuevo a los ponentes, gracias a los presentadores y seguimos en este proceso formativo. Muchísimas gracias, buenas tardes y procuraremos llevar a la práctica todo lo útil y utilísimo que nos han dicho. Gracias, Adela. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Buen día. Buen día. Hasta la vista. Hasta la vista. Buenos días. Gracias. Nada de menos. Seguro. Se va.
decía que cerréis lo que no habéis cerrado y decía que si queréis otro ponente es que ya no tengo capacidad de buscarlo. A ver, todavía están abiertos algunos. Sí, muchas gracias y hasta el siguiente encuentro, esperamos. Quedan 3 personas por irse. No, quedan más. ¿Eh? Quedan más. Más. Si alguien tiene alguna información o quiere compartir algo, nos puede escribir o puede dejar ahora un mensaje en el chat antes de despedirse. Agradecemos mucho su participación y sus ganas, ¿no?, de seguir conversando, pero tenemos que ir cerrando. Cerramos la reunión. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias.